Bueno, bueno, chicos, no, quería decirles que ahora, esta semana, me pongo al día con las correcciones de los trabajos que han estado mandando, subiendo. Eh, Estoy más detrás, ¿vieron? Con primer año que es como nivel inicial, o hay que estar más con... Entonces ustedes como están más emancipados, me relajo un poco más. Así que bueno, pero esta semana les prometo que ya me pongo al día porque tengo que poner las notas en las fichas de seguimiento institucional. Así que, bueno, miren, ¿qué vamos a hacer hoy? Tenemos que ver la clase 4, ¿cierto? No sé si vieron ya la clase 5 que está posteada hoy, pero la vemos la semana que viene, que habla sobre los diseños, pero narrativos, pero por eso ese es un pasito más adelante, sí que tenemos que concretar otros aspectos, dejar listo otros aspectos para trabajar la clase que viene ya los diseños. Así que esta clase vamos a tener que avanzar un montón porque estamos un poquito atrasados en cuanto a los elementos del proyecto, ¿sí? Así que vamos a dividir la clase en dos partes. La primera voy a trabajar, que después les digo por qué, vamos a trabajar primero la clase 4 que tienen de contenido lo que es la observación y la entrevista, ¿bien? Y en la otra mitad de la clase vamos a trabajar sobre los elementos que nos faltaban, que es, ¿se acuerdan que lo último que ustedes habían tenido que subir, digamos, o determinar era la dimensión temática del proyecto y o sea, la idea o la problematización si la tenían, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué vamos a avanzar en esta clase? Vamos a tratar de dejar lista, por lo menos, es más, les voy a habilitar un espacio para que lo vayan subiendo. Em, Tenemos que determinar, bueno, ya dejar listo todas esas etapas que dije, de tanto la dimensión temática como la idea, como el problema. Vamos a armarlo así por partes, como vieron, como todos los pasitos, para que no haya dudas, para que no. Pero, a ver, por ahí va a ser redundante el discurso, lógicamente, porque estoy hablando de lo mismo, ¿bien? Entonces, pero nada más que las formas son distintas. El problema, y hoy vamos a avanzar con las preguntas y los objetivos de investigación. ¿Sí? ¿Bien? Que vamos a ver más la construcción técnica, que es más compleja. Esa es la parte Una vez todo eso armadito, es mucho más fácil después lo otro, ¿sí? Eso creo que es lo más, que más tiempo lleva. Pero bueno, vamos a ver la parte, ¿vieron? Como semánticamente la estructura técnica para que a ustedes les sea más fácil o les resulta más sencillo construir las preguntas y los objetivos. Que uno todo decanta de todo, ¿sí? Es como una cascada, digamos, de sucesión. Entonces, bueno. Primero vamos a trabajar sobre la observación. ¿Todos pudieron leer la clase o todos pudieron o tienen idea de qué se trata la clase 4? O sea, sí, ya dije los temas, pero profundizar un poco más, digo, ¿no? Un poco sobre la observación y la entrevista, por lo que estuve viendo. Entrevista, pero hay un tema antes, Arquímedes, porque en Tipo de realidad, observaciones, tipo de observación. observaciones, tipo de Bien, entrevistas, grupales, individuales, las todos observaciones los tipos. también. Vieron que es un Sí, mundo. Cada tema que toco sí, se me abre una sí, se cascada abre un de montón de... Es todo. muy amplio cada tema. Exacto, Creo que lo que siempre, lo que resulta acá es el tema de la fuente de información, cómo surge o cómo respaldar ese tipo de información. exactamente. Muy bien, Arquímedes. Si yo, incluso cuando elijo un diseño o hago esto, miren. Yo lo he hecho mucho, sobre todo en la parte de cita. ¿Vieron? Para citar las palabras de los entrevistados. No saben, las APAs van cambiando. Dicen, no, no hay que nombrar a la persona, sí hay que nombrar a la persona. Y así, entonces, ¿qué hago yo directamente últimamente? Pongo, bueno, que voy a citar de acuerdo a tal, y es como que, y pongo el respaldo de ese autor y que nadie me venga a decir nada. No, porque van a decir un montón de gente, va a decir, no, esto está bien, esto está mal, ¿vieron? Porque todos somos opinólogos. Y mientras más arriba vamos, los egos es como más fuerte, entonces todos criticamos el trabajo. En investigación es muy común esto, ¿no? Pero está muy bien en realidad, o sea, que sea crítico, todo está bien o no, no es una queja. Pero sí, como dice Arquímedes, ustedes respaldan en quién se basan para hacer esto y listo, ya están liberados. Bien, pregunto, la observación, entonces, ¿qué entendieron que es? Pongan presente eso. ¿Qué es observar? ¿Qué entienden Es por un observar? proceso activo y cognitivo ¿Y eso qué significa, Noé? A ver, que Ar- implica percibir, registrar y comprender fenómenos desde un marco teórico. y bueno, ¿y con palabras criollas qué significa eso? A ver, Y profe. eso es lo que yo busqué como para tener una referencia, porque me hice como un punteo para Está no muy bien, perderme, porque que está muy no bien, son pero muchos yo te temas. pregunto, ponele, vos se de Ujú. cuenta como que yo soy tu alumno, no sé nada, porque me estás utilizando palabras técnicas ahí, ¿no? Te digo, profe, no entiendo. Dice ¿Qué es? que es más
la observación es más que mirar, ver o reconocer algo. Eh, el propósito de la observación, en este caso que es el cualitativo, es describir los fenómenos, buscar las cualidades de describir, llegar a una profundidad de poder describir eso. Y Pregunto, en como el Cuanti, observador, ¿no? En el Cuanti no puedo describir un fenómeno o algo. sí, 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 pero sí de se otra puede. manera, de otro punto de vista, de otro enfoque. Ok, bien, muy bien. Bueno, el observador percibe los hechos reales, los relaciona en función Sí. de las distintas categorías Ujú, que él mismo considera relevante, lo que él cree que está bien, lo va adecuando, lo va transformando. En la clase ujú, pasada fuimos hablando diciendo que eso es lo que tiene, lo cual y que es amplio, no tiene una estructura bien que hay que marcada y seguirla así o así. Bien, tiene una estructura base, pero se puede ir, es flexible. bien. Y después, bueno, tengo que la observación como paso inicial del Ujú, proceso de la generación del conocimiento, que es a lo que vamos, al objetivo. Eh, ese proceso de generación de conocimiento y de investigación. Se caracteriza por ser planificada y metódica, o sea, tener una planificación base, como decía recién, pero al ser flexible también. bien. ¿Alguna vez han realizado una actividad de observación consciente? Porque Yo sí. observar, observamos. A Sí, ver, profe. ¿cómo fue? Mm. En mi caso tuvimos que hacer unas observaciones en la escuela, pero esto fue hace mucho tiempo, en 2015-2016, con el profesor de inglés. Sí. Tuvimos que analizar la escuela, las salidas. Primero, las entradas y salidas de seguridad, cómo se manejaban los chicos a la hora de entrada y salida, Ujú, eh, los procesos que tenían los profesores, tanto también durante los procesos de recreo, cómo se comunicaban unos con otros, los directivos, funciones de personal POMIS y demás. Eh, También ver cómo era la estructura que tenía en la escuela y quizás las reglas internas que manejaban ellos igual, pero más que nada por eso, algo mucho, muy por arriba. pero ¿en qué contexto tenían que hacer esa observación? ¿Para qué? ¿Con qué Eso finalidad? era una práctica de, ¿cómo se dice? Era práctica uno, pero para ayudar para la ¿Es que de docencia. un profesorado? Sí, era un profesorado. Ok, bien. Sí, A todo el grupo nosotros, le pregunto, sí, eso que hizo Arquímedes, ¿cuál creen que sería el objetivo de esa práctica de observación que hacían? Tenía un propósito. Claro, pero ¿cuál? Un propósito es un objetivo, una Y Sí, ver finalidad. cómo se desenvuelven los profes, los alumnos en la clase. Pero no solo la clase, fíjate que Arquímedes dijo de las entradas, las Claro, en la salidas de escuela, o seguridad. sea, en la institución Bien, en general. puede bien. ser que haya ido Una todo. observación estructurada. Bueno, ya vamos a hablar de las categorías. Ahí vamos, Diego. Eh, a ver, ¿a qué se refiere con planificar una observación? Es esto, decir por qué, para qué. O sea, ¿para qué voy a observar? ¿No? Entonces tengo que tener un objetivo de observación concreto. Después, ¿qué tanta estructura? Como dijo Diego, estructura o no, que ahí vamos a ejemplos. Tenga, todo depende también de ese objetivo, ¿sí? Pero no es que yo observo por observar. Tengo que haber, ahí calculo, como dice Maxi, también esto Maxi creo que dijo, ¿no? De ver la organización interna de la escuela. Bien. Dentro de pregunto, la observación como proceso, que dijo Maxi al principio que era al inicio de la investigación también, ¿no? Y para la generación de conocimiento. ¿En qué momento está de todo el proceso de investigación? ¿Al inicio nada más? No, creo que es constante. Sí, Yo pienso que sí, durante durante, todo el proyecto, profe, De claro, principio a porque durante fin, toda uno la profe. va investigación. sobre lo que va Sí. obteniendo, va analizando, va viendo, va cambiando, observa todo el tiempo, desde que inicia hasta que saca sus propias conclusiones. Bien, ahí me apoyo en lo que dice Juan. ¿Qué, eh, qué observo? O sea, ¿qué cosas, qué elementos puedo llegar a observar en una investigación? Hablando de palabras técnicas. Por ejemplo, mi objeto de estudio, ¿no? Como hemos visto, ¿qué más? Además del objeto de estudio, ¿qué más puedo observar? El entorno. ¿El El entorno entorno, de profe. qué? ¿De qué?
donde está el objeto de Claro. estudio. El contexto donde se Para, lleva esta para investigación o comprender, proyecto. para comprender el El fenómeno que está. anclaje, o sea, el anclaje temporal y espacial, a eso se refieren con contexto? ¿O el Sí. contexto teórico? No, no, no. Lo que al El espacio anclaje. y al Por tiempo. ejemplo, El si yo estoy entorno. observando los procesos educativos en la escuela primaria, o sea, esa escuela primaria, a ese contexto digo, Sí. bien. O sea, ¿Qué el más? ¿Qué espacio y el otras lugar. cosas? Muy bien, ¿qué otras cosas puedo observar? Co- Repito, hablando de elementos técnicos en la investigación. Para registrar los comportamientos, expresiones en Sí, alumnos. eso es parte depende del objeto de estudio. ¿Mm? Los datos que voy La, rellenando, ¿también los observo o no? Sí, se puede Sí, utilizar un Sí, sistema de registro. Sí, los observo para interpretarlos, para sí, analizarlos. Los resultados, entonces también los analizo, los interpreto. Es una observación que hago, ¿sí? Para la generación de conocimiento y la conclusión final, ¿cierto? sí, A ver, si mi hipótesis se valida o se refuta. ¿Sí? ¿Es válido lo que yo pienso, lo que yo pensaba antes de empezar a investigar esto o no? ¿Sí? Bien, mírense, todos las variables, todo es observable. Todo puedo observar, todos los elementos. Bien, tenemos, bueno, a ver, ¿qué tipos como Diego nombró una, la estructura, ¿qué tipos de observación tenemos? A ver, También está la yo puse participan- participativa. Participante interna. libre o abierta. Bien, a ver, ¿qué me dicen? la ¿Qué es cada directa. una de esas? ¿Cómo son? Ustedes son los investigadores, ¿cómo lo harían? participante, yo puse que, bueno, el investigador se involucra directamente con el objeto de estudio. Bien, muy bien. Se accede a datos y objetivos, datos objetivos y subjetivos, de los distintos tipos, va buscando. Bien, o sea que... También puede ser natural que el investigador es parte del grupo, donde se Ujú, mete, pregunta todo, y también sí, puede ser artificial, donde se incorpora como externo, ¿no? Como visor, como que ve, y se introduce al grupo de esa forma, de esa manera. bien. Ahí, Esa es por la ejemplo, etnografía. profe, los que Sí, van y se meten en las En la tribus. esa es participación, etnografía. claro. Claro. Sí, Sí, en la En el campo justo participación aparece una habla foto acerca de así que, de un Mm, investigador en una tribu, digamos, ajá, compartiendo con ellos. claro, es más lo pero que hacen los habla acerca de antropólogos. que, Sí. habla acerca de que quizá ese tipo de observación no es tan tenido en cuenta porque puede modificar los comportamientos Pero, de los observados. Sí, Pero miren, les pongo un ejemplo que creo que se las debo haber nombrado hace muchos años en River, o sea, en el club. Digamos, un investigador se metió para investigar la barra brava de River. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería ese investigador, podría haber investigado justamente ese grupo desde afuera, igual que si fuera parte de? no, Pero No. avisó, o sea, no. se manifestó, yo voy a hacer una investigación o entró como alguien más. No tengo Es idea, como una tribuna digo. con los borrachos del tablón. Esa sería la observación libre o abierta, donde el investigador se deja llevar, digamos, por lo que sucede. Bueno, ahí claro, Igual, ahí hace dos categorías, como dice Julio, Diego, sí, habla digamos, de que miren, de que uno anuncia o no, ¿no? Encubierto. ¿Ven? claro, La profe les puso esa foto de todo camuflado. Pero miren, yo les digo, sí, en realidad también hay una ética, se habla de una ética en la investigación, lógicamente, y que es ético. Miren, chicos, ¿saben qué? Los estoy observando, los estoy investigando, tengo que tener la aprobación de ustedes, la validación. Por ejemplo. claro, Ustedes saben que incluso legalmente yo no puedo andar por la vida sacándole foto a las personas, ¿o no? Bueno, claro, antes sí, sí, pero ahora no. Yo tengo, te puedo sacar, Maxi, te puedo sacar una foto, ¿no? Él me tiene sí, que, los derechos de imagen, ¿no? Bueno, entonces en la investigación realmente no es muy común que las personas, no me acuerdo, hace mucho fue esta investigación, no, él estaba, por lo que yo recuerdo, uno tiene que pedir autorización por cuestiones legales. ¿Por qué?
Después esa gente, ese grupo, le puede hacer una denuncia, ¿no? O demandarlo, porque y con todo derecho, me parece. Es como que alguien se les meta en la casa, literal. O sea, investigar Que le saque es muy foto. invasivo. ¿Qué? Igual, profe, yo creo que en ese caso, no creo que las barras bravas se comporten como realmente son, sabiendo que están Bueno, siendo investigadas. eso es lo que, eso es la que se dice. No, bueno, eso es lo que. A ver, vamos a un ejemplo concreto. No sé si han visto Profe, Gran Hermano. entonces, O saben de qué entonces, se trata Gran Hermano. Es un experimento. Sí, La mayoría de los Sí, reality sí. son experimentos. ¿Han visto el amor ciego? O el amor es ciego, algo así. ¿Lo han visto? Bueno, no, también es otro no. experimento. Son tipos de experimentos. Entonces, fíjense, a mí creer qué pasa, por ejemplo, en el Gran Hermano. En un momento, al principio sí van a estar como, digamos, obstaculizados o bloqueados porque en esto de sentir que pero yo creo que ya en un punto, llega un punto que te olvidas que te están mirando. Claro, no se Creo, dan cuenta. ¿no? Se naturaliza. Exacto. Yo creo eso, ¿viste? Sí, pero sí, es real que las personas cuando se sienten observadas cambian su comportamiento, está comprobado, no es que puede ser, es así. Ah, Todos nosotros acá. Pregunto, esto de tener incluso nosotros la cámara prendida, si estuviéramos con la cámara apagada, ¿no estaríamos distintos? Sí, sí, pero puede Sí, ser. chicos, sí, a totalmente. ver, claro, hasta el lenguaje sería distinto, tendríamos, no sé, en otras poses, ¿no? Sentados de otra forma. Eso está comprobado, más vale. Bien, entonces, bueno, ¿qué otros más? ¿Qué otros tipos Profe, de... la observación indirecta. Nosotros ¿Cómo con es? nuestro grupo habíamos estado hablando Sí, porque pensábamos que quizá no sabíamos si una investigación se podía llevar a cabo con la observación indirecta, es decir, con la recolección de distintas investigaciones, es esperen. decir, con la recolección de literatura y el proceso de datos de varias, tres, cuatro o Ah, pero más. es que estás mezclando conceptos ahí, Diego. Ese es otro tipo de investigación la que estás describiendo y no es la observación indirecta. O sea, Claro, esa era tiene que nuestra ver. duda. Tiene que ver, pero es otra categoría también. Estás mezclando dos categorías. A ver, vamos a esta, que es claro. Observación directa e indirecta, ¿no? ¿Qué entienden por cada una? ¿Cómo sería observar algo directo o indirectamente? A ver. Directo cuando nosotros lo podemos relacionar, cuando lo vemos nosotros, cuando lo estudiamos propiamente, y de la parte ¿Lo qué es? ¿No es? indirecta cuando, ¿Eso es directo? claro, yo lo vería como directo desde ese Pero lado, un donde ejemplo yo concreto. busco, porque yo busco la información, Ah, en la me indirecta no parece. buscas vos la información como investigadora. Sí, pero me Mm. puedo basar en los libros o en otras fuentes y desde ahí construir, desde ese lado construir la información. Ok. Profe, la Claro, directa la no es directa cuando recolectás vos los el datos. investigador es el que recolecta la información y hace la Claro. investigación directamente. Chicos, en las dos, el Claro, investigador pues, recolecta la información. No está sí, la porque diferencia si ahí. vos Tiene que ver con lo analizás que dice lo... Noé. ¿Cómo Maxi? Perdón. No, no, sí, justamente eso, que si vos estás investigando otras investigaciones, también estás sacando datos de ahí. Ujú. Sí, pero la si recolección es, de datos no si se es hace a partir de otras investigaciones. Ah, no, ese es otro tipo, que es el que decía Diego recién. Es otro tipo de Sí, 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 investigación. Por ejemplo, historia. ¿Cómo se hace la claro, investigación en historia? Si los hechos, los sucesos son pasados. claro. Hay Sería el que proceso. Tenés que observar. ver, tenés A que ver otras través de vestigios, investigaciones. ¿Cómo? a través de vestigios, de lo que queda. Bien. Ya sea registros escritos, de lo que sea, exacto. Sí, Bien. Maxi, ¿qué habías dicho o no, no te entendí? No, no, eso Ah, lo haces a través de lectura de investigaciones de otros sí. investigadores. No, claro, no solo de investigaciones, sino de, a no ser que yo quiera investigar, bueno, quiero saber un relato histórico, quiero hacer de un registro histórico sobre las investigaciones en educación física, cómo evolucionaron las investigaciones, estoy tirando, ¿no? En este momento. Entonces, claro, ahí sí voy, mi objeto de estudio es la ciencia en la educación física, ¿no? Entonces, voy a observar, ¿ahí qué sería? ¿Observar directa o indirectamente mi objeto de Indirectamente. estudio? Indirecto. indirecto. Indirectamente. ¿Por qué? Si mi objeto de Y estudio, ¿cuál es? directamente también,
porque vos Porque está o sea, lo recolectando estás, datos de otros Oh, estudios, está pues. rico. No De y solo. otro lo estudio. vivís, Pero ¿cuál es mi Puede objeto ser de las dos, profe. estudio? ¿Por qué no puede ser las dos? claro, Las investigaciones. pueden ser las Claro, dos. la evolución de las investigaciones. O sea que no estoy investigando. Ah, A ver, ¿cómo sería indirecta? Digo, quiero investigar la evolución de los investigadores en educación física. Y lo que ya está subido en una base de datos, y lo busco y lo recolecto desde ahí. Bien. Ahí, si yo observo a los investigadores, ahí sí va a ser una observación indirecta porque estoy a través de sus producciones, ¿no? Puedo hacer un acercamiento. A ver, vamos a otros ejemplos. Directa e indirecta, para que quede más claro. Quiero observar los procesos o la motivación en educación física, en las clases de educación física, que es un tema que tocan siempre. La motivación en las clases de educación física. ¿Cómo sería una observación directa y cómo sería una observación indirecta? Ustedes son los investigadores, a ver. Directa porque lo puedo ver, o sea, ¿Cómo puedo harías? presenciar la ¿Va? Directa, ir clase. al patio. Ir al Bien. patio y anotar, Claro. anotar lo que le pasa a los chicos. Y Ujú. Vendría a ser en tiempo directamente ir real, profe. Estoy recolectando a yo los profes. recabando los datos. Va Bien. y le preguntaba a los profes Participaría a en la otros clase. profes cómo van en la clase. Bien, Juanma, pará. Ir y observar la clase sería directa o indirecta. Directamente. Directa. Indirecta. directa. Indirecta, ¿cómo Directa, en sería? tiempo real. Ese mismo caso, ¿cómo sería indirecto? Como Y a decía través Estar de en la Juanma, base de investigaciones datos que ya Una está. información psicológicas. previa. Pero A en la través uno. de otros profes. A través de otros profes. Vas recolectando diferente Pero que le voy a información. preguntar a otros profes, che. Otros profes. ¿La clase de este profe, los chicos están motivados? No, ¿cómo lo ven ellos a los chicos? Pero a otros En profes. en las Ah, clases. a los profesores de los al chicos. profe directo, sí, al profe directo. ¿Quién más? Bueno, además de los Eh, profes, ¿quién más? Profe, A los alumnos Haciéndole ¿no también, se cierre de basaría clase. también en a los documentación alumnos sobre mismos. la motivación, parte de la psicología y esas ramas? ¿Y qué documentación? No, espera. ¿Y y los alumnos podrían qué ser, documentación puedo analizar si quiero observar la motivación en los alumnos? consultarle a los alumnos y a los profes de manera No, indirecta. no, pero a través, como dice Diego, de documentación. Espera un segundo, voy a apagar el teléfono. Y Evaluaciones hechas a los chicos. sí, o los boletines, a ver cómo se comportan, cómo evolucionan. Los informes que hacen los maestros también. O si De grupo. asisten Los a las informes Claro, clases. trimestrales que hacen del grupo, Bien, digamos. pero sí. usted, a ver, informes, a ver, porque la motivación mira que es compleja también como para observarla, ¿no? Es como decir, porque si yo digo, bueno, el rendimiento académico, sí, creo que lo habíamos hablado, esto a través del resultado de una evaluación, pero la motivación es mucho más compleja. ¿Qué herramientas conocen ustedes dentro del método científico que sean aplicables y respondan a una observación indirecta? ¿Qué herramientas conocen que... Encuesta, profe, no. No. Bien, la encuesta, ¿qué más? Sí. Ujú. La literatura. La literatura, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras herramientas conocen de recolección de datos? Que es, es la observación indirecta a través Informes, Grabación, estadísticas, videos. ¿cómo? Videos, o grabaciones, Grabaciones, sí. imágenes. informes o estadísticas. Bien. A ver, utilizo medios, o sea, es que yo tomo esto y lo analizo. Digo, bueno, quiero analizar, qué sé yo, no sé, a ver cuántas personas me escriben por día. O sea, en un mes, cuántas personas me tratan de contactar. A través del Puede hacer como un teléfono. experimento. ¿Qué? Que se puede hacer también como un experimento de ver con diferentes tipos de clases, cómo de educación física, cómo los chicos van analizando diferentes juegos, si les gusta un poco más, si les gusta un poco menos, y ahí vos ves eh, qué tan metidos están en la clase o no. Ese que dice Con Juanma respecto responde a otra categoría, a otro tipo, pero que tienen, están en los diseños, están en la clase de que se publicó hoy, las 5 dentro de los diseños. Eso está enmarcado en un tipo de investigación-acción se le llama. Pero no es una recolección, o sea, habla de un tipo de investigación, no de los instrumentos de recolección de datos. Mi pregunta es, ¿qué instrumentos conoce? Me dijeron cuestionario, análisis documental, ¿no? ¿Qué más? Ujú. Video, Entrevistas. imágenes. Grabaciones, Entrevistas, videos. Revisión de la literatura. bien, registro diario. bien. ¿Y directa? ¿Y observación directa? Todo eso sería indirecta, es la observación indirecta, porque yo le pregunto a alguien, che, Maxi, ¿cómo
¿Cómo ves vos a los chicos? ¿Qué tan motivados está? O sea, obviamente son otro tipo de preguntas, pero le pregunto a él cómo observa. No lo estoy observando yo directamente. Le pregunto a él qué observa, qué percibe. Y la directa a través de la propia observación, profe. Va Sí, directamente a la fuente observación, Solo de una información. lo que Bien, percibe, lo Habla, que... perfecto. habla Bien, con las personas. bien. ¿Se Lo que entiende percibe en tiempo entonces? real. Sí. Perfecto. La observación directa e indirecta. O sea, Ujú. siempre hay observación, nada más que esa es la gran diferencia y después tenemos dentro de esa un montón de otras clasificaciones. Esto de observación participativa también tiene más que ver con los tipos de investigación, investigación participativa o no. O sea, porque cuando hablamos de observación hablamos de investigación, ¿sí? Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre una observación común y corriente, vulgar por así decirlo, y una observación científica? ¿Cuál es el objetivo? Perdón, ¿cuál es la diferencia? La estructura. Bien, tiene una estructura, tiene una finalidad, tiene la conciencia puesta. Yo observo esto para esto. En cambio, normalmente observamos, ¿no? Observamos de acuerdo a lo que más espontáneamente, por así decirlo, lo que nos llama la atención, según nuestros intereses, según herramientas cognitivas que tenemos para interpretar ciertas cosas o no. ¿Vieron? Entonces, esa es la diferencia en la observación científica. Presenta una estructura, una finalidad, una planificación. Entonces, pregunto, dentro de esta observación en general, tengo distintos tipos de observación, o sea, ya sea directa o indirecta. Yo voy, vamos a lo directo, voy a ir a observar una clase de educación física. ¿Voy con una planificación de observación así? ¿Voy con una estructura o algo? ¿O voy con un papel, así un cuadernito y una lapicera? No, Sí, va con sí. una estructura. Sí, va, llevo algo ¿Qué? sabiendo, dependiendo del objetivo que yo Sí. tengo, es qué es lo que voy a observar. ¿Y cómo se imaginan esa Las estructura? dos. No le dicen las dos. ¿Cuáles son las dos? Así, sin Las estructura. dos. El lápiz, porque me puede llegar a servir porque puedo ver algo fuera de lo que es la estructura y Ujú. después mantener una estructura precisa o ser muy específico en lo que yo quiero saber, las preguntas que necesito preguntar o, bueno, a través de ¿O qué lo voy que a Observar. puedo observar? saber o interpretar para anotar. eh, por eso me parece que las dos podrían ir. A una observación común, ¿sí? A ¿Existe la nosotros nos han observación no observado en participante, clase, profe? profe, sin Yo creo que elementos. vos podés llevar estructurado algo, pero también podés hacer como unas anotaciones libres de lo que vos también Claro, percibís. algo que no esperabas ver o algún resultado, algo, lo van Bien, anotando. bien, muy bien. Miren, esto algo habíamos hablado. Puede, a ver, tengo tres estructuras que no me acuerdo si estaba en la clase 4 o en las otras, que algo habíamos hablado, porque en el cuestionario también pasa así. O sea, en todas en las herramientas de observación, ya sea directa o indirecta, tengo estructuras. Unas con más estructuras y otras con menos. La con más estructura, la que tiene mayor estructura es la que hemos hablado. Por ejemplo, un cuestionario está esto como bien tabulado, es decir, ¿lo hace o no lo hace? ¿O lo hace siempre? ¿Se acuerdan la escala de Likert que les había nombrado? ¿O la han escuchado la escala de Likert? ¿No? La escala de Likert es obviamente una persona, vieron como todo el cuanti también, que viene, se usa mucho más en el cuanti, pero en quali también se utiliza para las entrevistas o para las observaciones directas o de documentación, ¿no? Supónganse, chicos, yo les pregunto, bueno, quiero ver qué tanta actividad física hace la comisión del turno vespertino de Río Grande, el profesorado de Educación Física tercer año. Entonces les digo, bueno, chicos. Van a entrenar, hacen actividad física, ¿no? Y le puedo poner eh, nunca, ¿sí? O casi siempre, siempre. Ahí tengo cuatro. Si no puedo poner una a veces en el medio. La escala de Likert se caracteriza por tener cinco opciones. ¿Bien? Porque vieron que nada en realidad es como blanco o negro. Vieron que es como, bueno, Gris, ¿qué? como gris, Gris. Claro, intermedio. hay un abanico de posibilidades en el medio, no es que sí o no, vieron que, no sé si han hecho encuestas cuando dicen, ay, no sé, no es ni sí ni no, vieron que es como, entonces les ponen el no saben o contesta, No ¿vieron? sé. Claro. Bueno, entonces esa estructura, digamos, también se utiliza para lo que es la observación directa. Yo voy con un desglose de los puntos, que es lo que les hablaba antes, la operacionalización de la variable. Entonces, que se utiliza, es muy común y muy tradicional en la educación física para evaluar los chicos, ¿no? Con respecto a las habilidades motrices.
qué tan bien lanza, qué tan bien pasa en la pelota, si le pasa la pelota a los compañeros siempre, porque no es que el chico, bueno, hay chicos que sí, que la pasan siempre o nunca, pero digo, la emboca, la encesta y no va a ser, ¿me entienden? O sea, es como, depende, ¿no? Es como, bueno, entonces tengo que ver más o menos, se utiliza igual. Ahora las devoluciones de las escuelas son así. No hay boletín. Te ponen logrado, no logrado, casi logrado, Mira, Maxi, eso, vos sabés que son modas. Te juro que yo por lo que recuerdo de la escuela te va variando. A veces te ponen logrado, medianamente logrado, otras veces después cambian, te empiezan a poner números, de otras veces cambian y te ponen Las aprobado, caritas, medianamente aprobado, no sé, son modas, te diría. sí. Pero las todos juntos caritas feliz, también, Eso. triste. eso para el nivel inicial. Bien, entonces yo puedo ir a observar ya con una planilla determinada y yo voy como no marcando. Miren, esa mirada no es del todo completamente a lo propio a lo que apunta el quali, pero es válido, ¿sí? O sea, no es. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de la escala de Likert? Es después pasar esos datos a números para hacer porcentajes, ¿no? Cuantificar los Claro. datos. Entonces es como ahí, como que está, ¿vieron? Siempre, obviamente, como ustedes decían, lo cual es más desestructurado, más libre. Entonces, siempre la estructura tiene, ¿no? Pero no significa. Todo depende de ustedes y los autores, como dijo Arquímedes, que tomen. Bien, voy al otro extremo. Una observación, eh, una observación directa, no estructurada, o sea, totalmente libre, es como les dije. Voy, obviamente, tengo el objetivo, ¿no? De la observación. Tengo que ir con la idea en claro de qué es lo que voy a ir a observar, ¿sí? Pero voy libre y anoto todo lo que veo, ¿sí? Este tipo de registro se llama registro denso. ¿Por qué? Todo. Miren, Maxi miró para el costado ¿no? O sea, todo lo que yo observo, no es que lo que yo creo que es importante, todo. Lo hicimos en Juegos 2, hicimos eso, profe. Ah, mira, qué Una bueno. materia. Ujú. Bien. Entonces, escribo todo. ¿Por qué? Yo ahí no determino, esto es importante o no, porque en realidad no sé. La idea es hacer un registro denso para después yo analizo. ¿Entienden? Y ahí veo, esto es importante. Porque supónganse que al principio pasa algo y yo no lo tomé como importante, pero después pasa otra cosa que tenía que ver con eso. Y yo lo pasé por alto. Porque el momento no era importante, pero después tomó importancia. ¿Bien? Entonces, bueno, ese sería el registro denso, incluso en investigación cualitativa se llama bitácora, se lleva un librito, o sea, es como literal, digamos, representativo, pero un libro o un registro, o sea, un lugar de registros, ¿bien? De toda la investigación. Entonces, todo lo que yo voy haciendo, lo que pasa es que antiguamente se hacía así, anotándose. Ahora hay otros recursos, ¿no? Pero bueno, es eso. ¿Cómo sería, pregunto, la intermedia, una semiestructurada? ¿Cómo sería una observación directa semiestructurada? Y responder a preguntas y dar una opinión sobre lo que pienso sobre lo que estoy escribiendo. No. En la observación no hay preguntas. Y como pregunta más abierta sería, profe, no tan de respuesta de tildar una opción, sino que ¿Cómo se vos les puedas, ocurre? una pregunta, no sé, no me sale a hacer una pregunta ahora, pero qué sé yo, Pero no son ¿cómo el profe se preguntas. La observación no hay maneja los preguntas. alumnos? ¿Cómo? ¿Cómo el profe maneja los alumnos? Que vos podés poner así y vos podés escribir lo que Bien. ves. Bien. Eso, vieron, la pregunta es más para la entrevista, para otras herramientas. En una observación es un criterio de observación. Bien, son criterios de observación. Dale, Por ejemplo, manejo el docente. Una exacto. clase. Como es una afirmación, bueno, a ver, manejo de los recursos o manejo recursos propuestos por el docente. ¿Vieron como ítems? Sí. ¿Cómo Sí, responde a situaciones problemáticas? O sea, Ujú. Claro, Bien, bien, exacto. son Son criterios de criterios. observación, exacto. Bien, ok. Bien. ¿Se entiende más o menos? Entonces tengo como Sí. una guía de lo que. una Ah, guía, claro. bien. Pero todo eso depende de lo que yo quiero observar. Bueno, ¿qué más? Bueno, y así tienen un montón de tipos de observaciones. Acá lo más importante es que sepan discernir entre la observación directa e indirecta, ¿sí?
simplemente la directa voy yo, literal, o sea, voy yo y miro, o alguien del equipo de investigación, no es que, porque se trabaja en equipo. Pero tiene que, eso, en tiempo real, ahí la presencia en cierta forma. E indirecta sería a través de la utilización de medios, de recursos, ya sea Ujú. una entrevista, o sea, la entrevista es una herramienta, ¿no? Sí. El cuestionario donde tengo las preguntas es la herramienta. Eh, Documentos que voy a analizar también, ¿no? Voy a analizar los documentos. ¿Qué más? Videos, grabaciones, registro de datos, de lo que sea, de lo que se les ocurra, todo es válido. ¿Bien? Todo lo que ustedes crean que les sirve es válido. Bien, ¿se entendió más o menos? Esa es lo más importante, por lo menos con respecto a la observación. Después todo lo otro, obviamente que tienen que ver. Pero bueno, ¿qué Sí. vamos a hacer? Eh, Quise ver este tema de la observación porque vamos a hacer una actividad de registro denso, ¿sí? Lo que queda del resto de la clase, acá. O sea que vamos a hacer una actividad de observación directa, ¿bien? Y el objeto de estudio, ¿sí? Y el objetivo que vamos a llevar a cabo en esta observación de registro denso va a ser el proceso educativo. ¿Qué era un proceso? ¿Se acuerdan que era un proceso educativo? ¿Qué? Sistemático y estructurado para enseñar y aprender. No, está bien, pero ¿qué observarían si yo les digo, bueno, el objeto de estudio es el proceso educativo, acá, en esta materia, o sea, en este momento? La dinámica El del contexto, cómo se va profesor dando a través del y los alumnos. medio, Bien. claro, cómo se interactúa, Son la todo lo participación. que participa, digamos, todo, ¿bien? Desde Si el mi alumno rol, contesta o no contesta. claro, desde usted, todo, ¿bien? Un registro de eso. Así que vamos a hacer bien. Denme, no sé si quieren ir al baño, me están golpeando hace rato la puerta porque había cerrado, me quedé sola, así que voy a ir a abrir. Bueno, esa es la actividad que van a hacer y vamos a trabajar con la construcción del proyecto por mientras, así tienen una parte para observar. Uy, se me congeló la pantalla, ¿me escuchan? Chicos. Sí, perfecto. Ah, que los veo, se me tildaron. Ahí está. Bueno, Le nada, está cortando el internet, profe. sí, nada, 5 minutos que voy, abro y vayan, aprovechen ir al baño o algo, si no se vayan, ¿ok? Vayan a calentar agua o algo. Aprovecho que sobró la rosca de Dafne, loco. Ahora está grabada las clases, Arqui. No pasa nada, bro. ¿Quién mira las clases, loco? Nah. Igual es una rosca, vos estás pensando cualquier cosa. Harinas, bro. Y después del podcast que se mandó Arki el año pasado, ya Arki no tiene nada. Esto no es nada, ¿no, Arki? ¿Qué? Yo creo que ahí las profes no lo escucharon bien, no entendieron lo que dijo. Si no, le pegaba una tremenda desaprobada. Yo también pienso que por ahí la que lo entendió fue Mónica, pero Cora no, no lo entendió mucho. No lo escuchó, estoy seguro que no lo escuchó. ¿Qué están hablando de mí? Sí, profe, estamos hablando de usted. Queda todo grabado, chicos, recuerden. Sí, sí. Ay, bajé No, nada, al nada, nada, Pepe. Toda la nada, voz, profe. toda la voz. Bueno, ¿se entiende más o menos Lo esta mejor. observación directa, indirecta? O sea, eso, miren, estos son conceptos de examen, ¿sí? Bien. Bueno, entonces repito, de ahora en más van a tener que hacer un registro, es más, es individual, ¿sí? Voy a habilitar un foro para que lo suban. Es un registro, es mal, si lo hacen en papel, que les recomiendo porque estar mirando y anotando en la computadora más difícil,
le sacan una foto y lo suben, ¿ok? Igual vamos a hablar de eso. En la clase que viene hablamos de eso. Eh, yo en un registro denso, desde una mirada, ¿se acuerdan? De la objetividad y la subjetividad, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen? Anoto Profe, solamente lo que, o sea, observo así, bueno, Maxi entró, Maxi guiñó un ojo, ¿o qué? ¿De qué tipo es la participación? profe, Sí, me están dando mal en internet, me parece. Sí, la pu- sí, sí. No sé si es creo que usted también, pero se me desconectó un ratito la clase y me volvió a conectar recién y solamente fui la parte en la que dijo que había que subir al foro sacándole foto al papel porque la compu era más fácil. No sé, hay que tienen que subir, no hacer entendí un nada, no registro, escuchamos. tienen que hacer individual, un registro denso, observando, si tienen que, el objetivo es observar eh, o registrar el proceso educativo, o sea, la clase. En síntesis, la clase. ¿Bien? Desde los elementos de educación que ustedes conocen o de todo lo que conlleva una clase. Bien. Lo que les decía. Miren, los registros densos, eh, hay como muchas variantes también. Esto, vieron que Noé dijo en un momento, pongo una opinión, ¿no? Pongo una pregunta y una opinión. ¿Escucharon? ¿Qué dicen? ¿Tengo que poner opiniones? No, registrar solamente de manera objetiva. Claro, hay autores que dicen lo que dice Diego, pero después hay otros autores porque está la interpretación, porque por ejemplo, yo pongo, bueno, Diego levantó la mano, pero vieron que hay mucho del lenguaje corporal, que seguro ya van a tener en la materia, pero digamos, se comunica mucho más que solo con la palabra o con los datos duros, digo, hay un montón de información que yo interpreto, ¿sí? Que por ahí no se refleja en el dato duro. Entonces, vendría siendo como lo que dice Noé, pero no es una opinión en sí, porque una opinión es otra cosa, es algo que vos pensás frente a eso. No, es como, no es una opinión, sino es una interpretación. Por ejemplo, Diego dice tal cosa y no sé qué, y Noé puede poner, eh, Diego se muestra molesto, por ejemplo, no sé, ¿entienden? O sea, como que es una observación, pero es una interpretación a la vez, ¿cierto? ¿O no? Interpretación subjetiva. Claro. Sí, yo lo tomé por el lado de que si no sé, estás mirando una clase y tenés un chico que es autista, le colocás simplemente lo que vos ves, o sea, por ahí ya saben que dentro del grado está este chico, entonces directamente vos colocás cómo actúa desde tu mirada o desde tu perspectiva, a eso iba yo. No, no con criticar o poner algo que yo piense porque a mí me parece que sea así, no, No, sino yo te desde lo que entendí, yo Noé, puedo yo ver. te entendí. Ah, La palabra técnica, claro, digamos, sería otra. Yo te entendí perfecto. bien, perfecto. Me parecía importante corregir el término porque si no entramos en problema cuando hablamos de opinión en ciencia, ¿viste? Es que es como, bien. Entonces pueden hacer eso. Se pueden hacer, a ver, estoy tirando, esto tampoco hay nada que diga esto es así. Pueden armar como, ¿no? Como dividir la hoja en dos o en, no sé, tres cuartos, depende qué, ¿no? Y en un lado registran como los datos duros y en lo otro la interpretación por ahí más subjetiva, por así decirlo, que, bueno, les tiro ahí como letra. Después lo que vamos a hacer, vamos a contrastar todas las observaciones, ¿sí? Porque vamos a hacer un tipo de ejercicio de análisis de esa recolección, porque para adentrarnos en lo que es en el análisis cualitativo, porque ustedes tienen experiencia en el cuanti, ¿cierto? Que es solamente relevar datos en porcentajes, bueno, en el cual no es tan sencillo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio con estas observaciones individuales. eh, Eso también es otro tipo de categoría, observación individual, no colectiva, que va todo un grupo a observar. Todos somos del mismo grupo y vamos a observar también.
En este caso vamos a hacer una observación individual para desarrollar habilidades, obviamente competencias individuales y poder sobre todo contrastar esto, ¿no? Bien, ¿se entendió entonces la consigna de lo que vamos a hacer ahora mientras trabajamos lo otro? Hay, Bueno, empezamos. Así que ¿puede armar ahora tipo, empiecen con el registro. tipo, Pongan objetivo, el proceso educativo o la clase, lo que quieran, pero bueno, por lo menos que se se puede comprendan qué armar es lo que así van a observar. tipo punteo, profe? ¿Cómo? Tipo como punteo. Como quieras, Maxi. Vos sos el Sí. investigador acá, como, ¿viste esto? ¿Cómo aprendo a andar en bicicleta? Y subiéndome la bicicleta, ¿viste? Porque si yo Bueno, te digo, pone un pie en el... es más complejo que hacerlo, ¿me explico? ok, gracias. Como salga. Y después, ese es el objetivo. Cuando miren los de todos, digamos, la observación, eso es un gran, les digo, aporte, porque eso no se hace en ciencia, son como muy personales los registros. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con el otro tema, antes que Lucas se me duerma. Con la parte de, teníamos la idea, teníamos la dimensión determinada, o por lo menos la mayoría ya lo tiene, y la idea de investigación. Entonces, lo que tienen que hacer ahora, y los voy a dividir, o sea, los voy a mandar en sus salas, en sus grupos, porque lo que tienen que hacer es eh, el problema, pero el problema a través, miren, depende de los autores, se puede hacer construir de dos formas, en interrogación o en afirmación. Las dos son válidas también. Así que se las pongo para que cada uno lo quiera armar como más le guste desde ese lugar a lo que es el problema. Entonces tenemos que en este momento armar el problema, las preguntas de investigación y los objetivos. Simplemente eso a partir de lo que ustedes ya saben. Cuando volvemos, vamos a analizar y ahí vamos a ajustar y les voy a, si no lo saben, voy a ajustar a partir de lo que ustedes ya produzcan. Yo no sé bien que saben construir un objetivo de investigación, ¿sí? Porque hasta ahora no los he visto construir uno, entonces no sé qué tanto saben. Así que a partir de lo que ustedes hagan, ahí trabajamos sobre eso, ¿ok? ¿Se entendió? Entonces, problema, preguntas de investigación y objetivos de investigación. Sí, sí, también decime. Preguntas y qué más era. Y objetivos. Problema, preguntas y objetivos. ¿Se acuerdan que era lo que teníamos en la clase 3? ¿Dudas? Profe, tiempo estimado. Tiempo estimado. A ver. Igual estamos bien de tiempo. ¿Cuánto tiempo creen? Porque no sé, a ver qué tan avanzados. Bueno, Maxi estaba más avanzado el grupo de Maxi. El resto estaban un poquito más, venían un poquito más lento. ¿Cuánto tiempo necesitan, creen? 2 semanas. No, 1 hora 20. no, 15 minutos. 20. 25 minutos. 15. No, 30. profe, 15 minutos. 20 minutos. Profe, nunca nos respeta el horario que nosotros decimos, profe. 20. Chicos, porque no puedo, es como, vieron que los tiempos acá son más Despacio usted descansa, intensos. profe. Entonces, 20 minutos de que Descansa, toma unos mates y nosotros trabajamos a pleno. bueno, y 40 son, miren, ya les armó los grupos, ¿cuántos grupos eran? Así los dejo. 7 grupos creo que éramos. Sí, 7. Listo. Ahí está. Armo 8 por las dudas. Ahí están abiertas las salas, así que, y 40 corto. Ustedes saben, Norma, ya Martina, van Luca, 19 vamos al minutos. uno. Me llaman si tienen alguna duda. Como salgan las preguntas y los objetivos, ¿eh? No me salen las salas, profe. ¿Puede enviarme a la 8? A la No me 8. salen tampoco, profe. No me salen. A ver. A la 8. ¿A ¿Listo? dónde lo quitas? ¿A dónde, Juanma? ¿A dónde te envió? Miren, está No sola sé, le las estoy 5, preguntando. las 6 y las 7. Las 5, las 6 y las 7 están vacías. A la 3, profe, ¿me puede mandar? Sí. Thank you.
Ahí está. Thank A you. mí a la 2, profe, por favor. Dale, Noé. La Gracias. 2. Placer. ¿Quién más? Raúl, Arquímedes, Cami, Ezequiel. Profe, le puedo hacer una consulta. Sí, decime. Una consulta. A nosotros recién se nos acaba de cortar el internet, justo mi compañera Abigail lo había dicho, y nada, nosotros entendemos que hay que hacer un apunte, básicamente, pero no sabemos si de nuestra investigación o de la clase, No, es un registro el denso, que hay que una hacer un apunte observación o investigar. directa de esta clase, de esta parte de la clase. De esta clase. De esta parte, sí. De lo que está Ah, a lo bien, que queda de la clase. listo. Eso es lo que quería hacer. Vale, muchas gracias. Y- Dale, dale ese. Dale, gracias, profe. Y de paso le aviso que no hay problema con que estemos acá, porque nosotros ya estamos juntos. Entonces, Ah, ok. no nos hace falta meternos en clase, Bueno, entonces quédense en un acá. grupo. Dale. Me avisan cualquier cosa. Quédense acá. Dale, gracias. Raúl, ¿querés que te mande a algún lado? Chicos, pueden apagar la cámara si quieren, ¿eh? No hay problema.
¿Qué pasó? ¿Por qué Lucas se está riendo tanto? ¿La pasaron bien? No, nada, profe. Bien. Bueno, ¿cómo les fue con el tiempo? A mí se me hizo eterno. O sea, yo estar parada acá como, ¿les No, alcanzó profe, o quédese no? sentada, así no se Pasó cansa. volando. Claro, porque están trabajando. ¿Alcanzaron a terminar todo? Las preguntas no. O sea que los objetivos tampoco, Ángel, porque si no hicieron las preguntas, los objetivos menos. En realidad sí pasa que nosotros lo tenemos todo mezclado y lo vamos ordenando según la guía de la plataforma. Entonces, por Ah, ok, ok. Bien. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Antes de cruzar la producción, digamos, entre grupos, a ver si alguien me indica cómo sería una estructura de el planteo de tanto de una pregunta como de un objetivo de investigación, a nivel técnico, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los elementos del problema de investigación? ¿Se acuerdan? ¿Qué elementos tenía que tener? ¿Quieren que repasemos esa parte primero? ¿Quién se acuerda? ¿Qué elementos tiene que tener el planteo problemático? Elementos técnicos. Buscar Los obje- cuestiones que pueden ser investigadas primero, o sea, a partir de la observación. No. A ver, ¿qué elementos técnicos? O sea, no es que esté mal, sino estoy hablando de cuestiones más técnicas. Puntualmente, ¿qué elementos tienen que estar en el planteo problemático? No que tengo que criterio, tener en título del cuenta para... estudio. Claridad, ¿Cómo? Perdón. una claridad en el enfoque era. criterios, ¿Criterios de qué? La claridad sí, Maxi tiene, claro, o sea, que esté bien construido el Cla- problema. Sí, Todo lo demás, claridad nada. en Si hay enfoque. claridad, va a estar bien construido. Pero, ¿qué elementos? Eso es lo que yo necesito, lo que dijeron recién también, lo que dijo Diego también. Es lo que yo necesito para plantear el problema. Pero mi pregunta es, ¿qué tiene que tener el problema? No que necesito previamente, sino ¿qué tiene concretamente? ¿Vieron? Una torta está compuesta por huevos, harina, leche, ¿no? No sé qué más, manteca y todo lo que le quiera Sí. El poner. título, el artículo. No, eso es otra profe, cosa. no sé si se me cortó a mí, pero no lo escucho. Planteamiento del problema, ¿Qué el elementos tiene el contexto planteamiento? práctico teórico, ¿Qué elementos tiene, Dani? definir de manera precisa la cuestión o la dificultad metodológica que se enfrenta explicando qué es relevante para la investigación. Esos son criterios que yo tengo que tener en cuenta para construir el problema de investigación. También se suma a lo que dijeron los chicos. La pregunta es, el problema, ¿qué elementos técnicos tiene? ¿Tiene que ver con las etapas, profe? El proceso ¿No? científico, no. Una justificación. Bueno, eso es, eh, la justificación está cuando uno presenta, sí, es un elemento, es verdad, es un elemento que, digamos, complementario, no es que no sea importante, pero no es el... Hay elementos que son, vieron las vigas, y hay otros elementos que tienen que estar, pero son más complementos. La justificación sería eso, Lucas. su objetivo, las hipótesis, Puede ser lo de si es viable. También la las viabilidad es variables. una justificación, también es otro elemento como la justificación, pero me falta la esencia. objetivo de Revisión de la formulación. literatura. El marco teórico. La La pregunta clave. hipótesis. Hemos venido hablando las clases pasadas. ¿Qué hemos hablado las clases pasadas? Parece que se olvidaron. Ah, el La enfoque idea, metodológico, la No, es idea mucho, principal, no mucho sé, la idea concepto. principal. las técnicas. ¿No les suena la palabra variables? Relacionar variables. Ah, sí. Variable, Anclaje sí. temporal y espacial. Pregunto, ¿lo hablamos? Profe, odiamos esa Ah, ¿se palabra acuerdan? variable, la odiamos. No. Sí, parece, porque no las quieren ver. La Bien, odiamos con todo nuestro. Veníamos con las variables. las variables. Es que son las estrellas, chicas, son las vedettes de mi obra de arte, ¿sí? De mi obra teatral. Las variables son las protagonistas. Sí. Bien, variables. O el objeto de estudio, que ¿cuál era el objeto de estudio? Lo que voy a investigar. Sí, pero hablando técnicamente, estamos hablando técnicamente.
¿Qué es un El objeto de El fenómeno. estudio? problema. Un problema tiene un objeto de estudio. Es un elemento del Sí, problema. ¿Nadie se acuerda? Teoría de conjuntos de matemática. ¿Se acuerdan? ¿Tampoco? El objeto de estudio son mis dos variables o más, ¿sí? Porque yo tengo una sola variable, no puede haber problema de investigación. Tengo que tener dos variables. ¿Por qué? Porque sí, dice Hernández La Sampieri, intersección de esas dos variables. muy bien, Juan Gabriel, que para que exista problema científico tiene que haber relación entre dos o más sí, variables. La sí, intersección de esas dos variables, ¿no? La comprensión de los conceptos o los conceptos en la educación, en el profesorado de educación física. Concepto y profesorado de educación, concepto teórico le vamos a poner, y educación física. Esa intersección, o sea, cómo ustedes se llevan, ¿no? Y lo voy a investigar acá, en la comisión del turno vespertino de Río Grande, tercer año. Bien. Mi relación, en este caso, va a ser la comprensión. Quiero observar qué tanto comprenden los conceptos teóricos en el profesorado. Bien. Entonces, esa intersección es el objeto de estudio de mi problema. Bien. El cual es la intersección de las dos variables que tengo. Bien. Entonces, esto anoten porque esto son preguntas de examen. Objeto de estudio. ¿Cuál es? Y después esto lo van a buscar en la bibliografía. Les voy a dar de tarea que lo busquen en Hernández Sampieri porque para que quede más claro, porque es evidente, miren cómo se demuestra, que no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, que porque alguien me diga algo no significa que lo aprendí. Bien. Cuando me dan respuestas resueltas, no las aprendo. Bien. Entonces, concepto, objeto, estudio. Después, tengo el objeto, tengo las variables. ¿Qué es una variable? Esta también, pregunta de final. ¿Qué es una variable, chicos y chicas? Es un atributo que se le da a algo, que ¿Y qué posee ciertas más? características. ¿Y qué más? Posee ciertas características, determina algo, es algo parecido a un adjetivo de algo. Y que debe ser, falta algo ahí, está bien, pero falta, que debe ser directamente observable y medible. ¿Cuantificable? Empírico. Ya al que sea medible, puede ser cuantificable, puede ser medible de muchas formas distintas. Entonces, no es solo una propiedad, ¿no? Sino, Algo que puede ser medido y observado, digo. exacto, que puede observarse y medirse. Así dice la teoría. Son preguntas de examen final. Bien, ¿qué? Espero no ir al final. Bien, entonces ya tenemos variables, objeto estudio. Voy a agregar otro, que tal vez este no lo conoce y no lo hemos hablado, porque no los quería complicar, pero es importante que lo sepan. Objeto de observación. Bueno, yo quiero observar, como les dije, los conceptos teóricos en el profesorado de educación física. ¿Cómo observo eso? ¿A través de qué? ¿Cómo puedo observar la comprensión de ustedes frente a estos conceptos teóricos? Mediante una evaluación, profe. Bien. O sea, en realidad, mi objeto de observación, que vendría siendo ustedes. Sí, el Porque grupo. claro, porque ustedes no son mi Sí. objeto de estudio, porque yo no estoy observando, no quiero estudiar a los estudiantes del profesorado, ¿sí? Sino quiero ver la comprensión en el profesorado, como, bien, esas son mis variables. Pero los uso a ustedes, ya sea a través de las evaluaciones, a través de múltiples herramientas que puedo aplicar, pero a través de ustedes yo observo eso, ese objeto de estudio. Entonces ahí sería el objeto de observación se llama. ¿Sí? Les voy agregando conceptos, es importante esto, limpiar y tener claro. Son estructuras técnicas. La mayoría de las veces en una investigación coinciden el objeto de estudio y el objeto de observación. Pero no significa que son lo mismo. Porque por ahí yo digo, bueno, ¿cómo lo cambio? Para que ustedes sean el objeto de estudio. Quiero observar la comprensión de los conceptos teóricos por parte de los estudiantes del profesorado de educación física. Y ahí ustedes pasan a ser objeto de observación y objeto de estudio. Uh, ¿Bien? ¿Entiendes?
O sea, son parte del objeto de estudio. Bien, ¿qué otros elementos como estos se les ocurre que un planteo problemático debería tener? Profe, perdón, ¿puede volver a repetir lo de objeto de observación? Sí, yo quiero observar, a ver, vamos a ver en educación física o deporte. Yo quiero evaluar analizar el registro histórico en el fútbol. O sea, mi variable va a ser la evolución histórica frente al rendimiento deportivo, ¿bien? En el fútbol, en un contexto de fútbol, una clase en el fútbol, porque eso mismo yo puedo evaluar en vóley, no sé, cualquiera. Puedo tomar como variable el fútbol, como ustedes quieran. Bien, ¿cómo se les ocurre que yo puedo evaluar el registro o ahí cuál es mi objeto de estudio? La evolución histórica y el rendimiento Y deportivo. el, sí. Esa intersección, esa relación, o sea, la evolución histórica en cuanto al rendimiento deportivo en el fútbol va a ser mi objeto de estudio. Ahora, ¿cómo yo puedo observar eso? ¿Cómo se te ocurre, Diego, que puedo observar este rendimiento deportivo para hacer una comparativa? Porque, viste, decís, bueno, vieron que el fútbol va cambiando también, ¿no? Antes el juego era mucho más lento, por ejemplo. Sí, ¿cómo va? Puede Y a ser través de Agregando videos. videos. determinar varias variables. Una puede ser las edades de los jugadores. Sí, pero más allá de las variables, ¿cómo yo puedo, o sea, no lo que analizo, sino a través de qué, cómo puedo observar ese rendimiento deportivo? A través de videos Bien, de de partidos. registros, de Registro. registros, ya sea de videos o vieron que hay muchos sitios que llevan un registro, ¿no? De cuántos goles, incluso vieron de cada jugador, obviamente. Estadísticas, son ¿Cómo? las Sí, sí. estadísticas. Todas Las las estadísticas estadísticas. que hay, ujú, todas las métricas que hay. Bueno, ahí mi objeto de observación, ¿cuál va a ser? Los registros, Los Datos. registros. los datos, exacto, los datos. Cosa que no es mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio no son los datos, es cómo evoluciona ese rendimiento deportivo. ¿Qué es decir? ¿Cómo mido rendimiento deportivo? ¿Cuántos goles se hacen? O sea, es la historicidad de los goles, ¿no? Vieron que eso se hace, o sea, se lleva un registro histórico, ¿cierto? Sí, sí. Bien, entonces el objeto de observación puede llegar a ser el mismo, Diego, pero no significa, no son sinónimos, no es lo mismo, ¿se entiende? Pero pueden coincidir. La mayoría de las investigaciones coinciden. ¿Se entiende ahí o no? Sí. No. El, Son difíciles, Profe, son. profe, a ver, puede ser, o sea, yo, por lo que usted está comentando, yo lo tomo así, por ejemplo, la selección argentina, campeón mundial. sí, El proceso que llevó la selección argentina es la historicidad, sería el objeto de estudio. O sea, participó en 5 mundiales no salieron campeones, en el último salió campeón, vos querés hacer eh, un con- análisis histórico del progreso. claro, de la participación de la selección argentina en el Bien, campeonatos mundiales. Eso sería el objeto de estudio. sí, Y mi foco, o sea, objeto de observación. mi objeto de observación sería Proceso. em, tal cual, el proceso. No, la unión de grupo puede ser o no. No, no, Los ya. resultados del grupo podría ser. Claro, de cómo llegó a ganar ese mundial. El proceso. Son, No, es, son todos los datos, bueno, se depende claro, de lo los que vas datos. a observar, pero todos los datos en el registro histórico de datos, entiendo que te podrías Claro. basar. O sea, el rendimiento, esto va lo mismo, ¿no? Decir, eh, va, todo, si quieres ver la descripción de cómo fue la participación o cómo fue la evolución o cómo fue, eh, o determinar si hubo una mejora o no, ponele, qué sé yo, no sé, depende de lo que quieras ver. Pero ahí tu objeto de observación van a ser los datos concretos, o sea, los datos que, bueno, vas a relevar datos, vas a observar esos datos que ya están. Claro, El registro bien. que vos haces de recolección es ese análisis e interpretación que haces. Ujú. Ahí, Diego, ¿se entiende o no? Sí, pero me está quedando el otro.
Hagámoslo más Mezclado. tangible. Hagámoslo más tangible. O sea, yo sé que el objeto de estudio es una fracción que está en la historicidad, ¿no? De todo el registro que uno toma, eso es el objeto de estudio, o la dimensión o zona que uno decide, o me estoy enredando demasiado. El objeto de estudio es la intersección entre las dos variables que vos quieras analizar. Bien, No vas a, por ejemplo, esto que vos decís, la evolución, o no me acuerdo cómo, la variable de la Argentina en los mundiales. O la participación, dijiste. sí, Una variable es la participación, ¿sí? En el mundial. O sea, y la otra variable es el equipo argentino. Podría ser, ¿no? Entonces, vos querés, no sí, que vas a estudiar toda la participación de los mundiales de todos los equipos. No. Vas a estudiar la no, participación en los mundiales de la Argentina. Tampoco vas a estudiar toda la Argentina, ¿entendés? No, del equipo sí, argentino, sí, perdón. El equipo argentino en todas las variables que podrías analizar. O no, vas a estudiar cómo este equipo argentino se desempeñó a lo largo, o sea, en los procesos de participación del Mundial. Ese es tu objeto de estudio. Ahora, bien. eso lo vas a observar a través de qué. Por eso se llama objeto de observación. Esto es muy quali, chicos, esto es muy del Claro, quali. es qué uso yo, qué objeto uso ¿A yo través para de medir qué? eso. Sí, Claro, ¿a a través través de qué? de qué Claro, tipo de de los datos observación. estadísticos. Sería lo mismo, más o menos parecido. Vayamos a otro ejemplo, a ver. Claro, sí, sí, es lo mismo. Digo, miren, chicos, tengo la anticipación de sentido, se llama hipótesis en Quali, de que la educación física escolar viene desmejorando. O sea, es peor ahora, en palabras simples, la educación física escolar es deficiente a comparación de 10 años atrás, supónganse. O la educación, o mejor, lo que quieran. Lo que pasa, bueno, ahí estoy haciendo un registro histórico. O digo, a ver, digo, los profesores de educación física no están respetando eso, los diseños curriculares de educación física. Yo, una anticipación de sentido, yo creo que es una hipótesis supuestamente, ¿no? Porque yo estoy partiendo de una afirmación. Bien, ahí el objeto de estudio sería los diseños curriculares Y los y profesores de los educación profesores de física. educación física. Claro, los diseños curriculares, todo enmarcado en educación física, y los profesores. Esta relación entre los diseños curriculares y los profesores, ¿no? Entonces digo, bueno, ese es mi objeto de estudio. Muy bien, ¿cómo se les ocurre que podemos analizar esto? A ver, ¿cómo voy a analizar si los profesores están respetando o no? Que es mi hipótesis. ¿Qué relación hay Y entre puedo observar yendo a Preguntándole las a los clases. alumnos. preguntando a los alumnos? ¿Qué, Maxi? No, puedo ver el Yendo a libro de las registro de clases, clase. El libro de Ahí registro viendo de las uno. clase. Las planificaciones, planificaciones, No entendí, las ¿cómo? las planificaciones de los Las profes. planificaciones que hacen los docentes. Todo. Evaluaciones. Puedo ir a observar directamente. Puedo ver y Claro. contrasto con la planificación. Tengo millones de formas. Bien, ahora, ¿cuál ahí sería mi objeto de observación? ¿Qué es lo que a través de qué estoy observando si los profesores respetan o no? Me volvió a apagar la pantalla. Los registros. Esperen que se me está... Ahí está. Ay, me quedé Sí, congelada, me estoy viendo congelada. Ahí está. Sí. de los datos Bien, recuperados. ¿Está frío por allá, profe? ¿Está congelada? me quedé congelada, ¿viste? No toqué el cable, estoy cargando, no sé qué le pasa a la compu. Bueno, ¿cuál sería mi objeto de observación ahí? Lo- Y serían los datos que voy recogiendo, que voy recolectando en los este caso. registros, Los claro, registros. ¿no? ¿Cuál sería el objeto de observación? No escuché, Maxi, el tuyo, ¿qué? A los alumnos, profe. No, el objeto de observación sería eso, lo que yo voy utilizando para recolectar esos datos. En este caso sería eh, el registro, preguntarle a los No, alumnos. la mirada, porque está ahí, La entrevista. observando. Todo eso son La experiencia, los herramientas, comportamientos. todo eso son instrumentos de recolección de datos. El objeto de investigación, el objeto de observación, perdón, refiere a cuando yo, miren, como dijo, voy a tomar el ejemplo que dijo Lucas al principio, le pregunto a los alumnos, de la forma que sea, o a través de la observación, o voy desde los alumnos, supónganse, ahí el objeto de observación serían los alumnos. ¿Estoy estudiando los alumnos? No, los estoy utilizando para saber si el profesor o
tomo solamente documento, o tomo, supónganse, incluso puedo, simplemente la documentación, ¿cierto? Yo podría ver desde la documentación, como ustedes dijeron, la planificación de clase, la planificación anual, la mensual, todas, ¿no? Todas las actividades que propongo que ni siquiera necesito ir a observar. Ahí el objeto de observación va a ser la documentación. Ahora, yo puedo analizar toda esa documentación a través de estructuras formales, digamos, estructuras estructuradas o instrumentos estructurados, semi o abiertos. Bien. A eso se refiere con el objeto de observación. Es a través de qué o de quién, pero va más allá del instrumento técnico de recolección de datos. ¿Se entiende? Es como un aspecto son complejos, son conceptos complejos, pero es como un aspecto más abstracto. Pero la mayoría de las investigaciones, la verdad que coincide el objeto de estudio con el objeto de observación. Pero chicos, bueno, esto no se preocupen, igual si no se comprende del todo, porque es como, estamos hilando muy fino. Si yo aproveché y metí ese bocado, pero es hilar fino. Ya cuando llevemos a cabo los proyectos, ahí vamos a partir a analizar. Bien, ¿qué otros elementos necesita un problema de investigación? Porque me faltan. Variables, objeto de estudio, objeto de observación. El marco teórico. En el problema no va. Se me acaba de ocurrir otro ejemplo con respecto a objeto y se los doy y a ver si ahí. Quiero ¿Cómo observar hacerlo? el rendimiento académico eh, acá, en el profesorado. ¿Sí? ¿Cómo observo? ¿A través de quién voy a observar? O sea, el rendimiento académico del profesorado de educación física. De las notas del sistema, A través del ¿Las notas de campus. quién? de Análisis los De los alumnos. alumnos. fundamental. Bien, ahí el objeto de observación son los estudiantes. Después, si lo hago a través de las notas, de lo que sea, el documento que yo tome es otra cosa. Eso sería un instrumento de recolección de datos. Pero Claro. observo ustedes el rendimiento, porque habla del rendimiento, pero mi investigación no es que el rendimiento de ustedes en sí, sino el rendimiento académico en general en los profesores de educación física. Porque digo, bueno, tengo la hipótesis que el rendimiento es bajo, supónganse. ¿No? ¿Se entiende ahí un poquito mejor? Sí, es a través nuestro. Claro, exacto. Es como que se ve eso, ese objeto de Ujú. estudio que Se es puede como, recabar a través nuestro o exacto, a través de la persona que está, o sea. exactamente, las problemáticas de aprendizaje en la educación física. La voy a hacer a través de los alumnos, lógicamente, ¿sí? Observando, preguntándole a los profesores por los alumnos las problemáticas. Entonces ahí sería el objeto de observación en los alumnos. ¿Se entiende ahí un poquito mejor? Es un concepto, es más, si le preguntan a la mayoría de los profesores no lo van a conocer. Es Bien, re complicado. no, tampoco es re complicado, pero es como, es muy fino. Sí. Bien, ¿qué otros elementos, chicos? Que ya hemos nombrado. Quiero estudiar esto acá, en este momento. El Tiempo, anclaje y el tiempo. bien, el Tiempo y anclaje, espacio. tiempo, espacio. Bien, el problema tiene que tener esos elementos básicos. Y la Objeto- población puede ser igual, profe, que voy a estudiar. Y pero la población habla de eso, del anclaje, el recorte. Claro, es verdad, perdón. Bien, esos son los elementos básicos. Bien, las preguntas y los objetivos tienen que tener lo mismo. ¿Se entiende? Tienen que tener esos elementos, tienen que estar. Bien, ¿quién quiere, a ver, compartir, ya sea pantalla o leer, qué construyó? ¿Quién tiene las preguntas y los objetivos? Bueno, nosotros tenemos un montón de dudas, pero estamos acá para evacuar, así que No, es que para eso es, para eso es. nosotros compartimos. Grande, grande Diego. No tan grande. Bueno, sí, de edad, pero. Guarda la pantalla. ¿Vamos, Diego? ¿Compartir pantalla o? Estás Está muteado, amigo. silenciado. Ok. Bueno, ahí está, ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, como título, a nosotros nos tocaba la temática de redes sociales y actividad física.
El título nuestro es La influencia de las redes sociales en la práctica de actividad física en la población general. Un enfoque cualitativo. Dimos una introducción. En las últimas décadas, el uso de redes sociales se ha expandido exponencialmente, modificando diversas áreas de la vida cotidiana, incluyendo los hábitos de salud y actividad física. Mientras algunos estudios señalan que mediante la motivación, la difusión de rutinas, señalan que las plataformas digitales pueden fomentar la práctica de ejercicio físico mediante la motivación, la difusión de rutinas o el seguimiento de comunidades deportivas. Otros destacan su asociación con un aumento del sedentarismo y conductas nocivas derivadas de la exposición a modelos corporales poco realistas. Este trabajo pretende explorar cómo las redes sociales influyen en la práctica de la actividad física en la población general, poniendo el foco en las percepciones, experiencias y uso que las personas hacen de estas plataformas en relación con su cuerpo y su movimiento. La investigación se abordará desde una perspectiva cualitativa utilizando entrevistas y análisis de contenido como herramientas principales para comprender esta relación compleja y multifactorial. El planteo del problema, la práctica regular de actividad física es reconocida como un factor determinante para la salud integral. Sin embargo, la irrupción masiva de las redes sociales plantea interrogantes sobre su impacto en los comportamientos físicos. ¿Favorecen las redes sociales la adopción de estilos de vida más activos o por el contrario? Su consumo intensivo produce el sedentarismo y la desconexión corporal. Las relaciones, la relación entre redes sociales y actividad física no es lineal. Puede variar según factores como edad, género, tipo de plataforma y frecuencia de uso y el propio sentido que cada usuario atribuye a su participación online. En este sentido, el estudio cualitativo realizado por Fernández Prieto, 2019, revela que las barreras percibidas por los adolescentes para realizar actividad física están influenciadas por las redes sociales que fomentan conductas sedentarias y desmotivación. Entender estas dinámicas resulta fundamental para diseñar estrategias de promoción de la salud adaptada a los nuevos contextos digitales. Bueno, nosotros teníamos un par de dudas acerca de esas cosas, de lo que planteamos. Como problema central, nosotros pusimos el uso de redes sociales disminuye o beneficia la actividad física de la población en general. Eso lo utilizamos como dos variables ¿Cuáles son las eh, variables ahí? y disminuir o beneficiar. ¿En serio? No, no, tener Actividad Claro, física esas en son, redes no son sociales. nuestras dudas. Bien. Sigo leyendo los objetivos porque A ver, nosotros... miremos. ¿Y las preguntas de investigación no están? Sí, sí, están. ¿Dónde están? Ah, ahí. Ah, No. sí. ¿Dónde están? Em, Chicos, consulta. Este sí. modelo, digo, ¿por qué presenta esta estructura? ¿De dónde la sacaron? No, lo fuimos realizando elemento por elemento. Bueno, pero pregunto, ¿ustedes vieron el TIF? Sí, sí, sí lo ¿Y vimos. qué pide? ¿Qué elementos son los primeros que pide? Em, ¿Pide introducción? ide- introducción, sí. No, idea. Idea. autores, ¿Y acá la autores, idea dónde está? En la introducción. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la idea? A ver, márcame, Em, por favor. Mientras algunos estudios señalan que las plataformas digitales pueden fomentar la práctica de ejercicios físicos mediante la motivación, la difusión de rutinas o el seguimiento de comunidades deportivas, otros destacan su asociación con un aumento del sedentarismo y conductas nocivas derivadas de la exposición a modelos corporales poco realistas. Esa ¿Es sería una idea nuestra de teoría. investigación? Pregunto a todo el grupo. ¿Es una idea de investigación? Maxi me hace que no con la cabeza, es lo único que veo. Bien. Diego, podés dejar de compartir. Bueno, Bien, muchas gracias. Miren, ¿vieron para ir limpiando, para mantener un orden? ¿Vieron que al principio cuando uno es como, cuando estoy aprendiendo a hacer algo, es como, es preferible apegarme como a ciertos pasos cortos y concretos, porque si no me puedo perder. Es muy fácil en investigación como perderse, ¿no? Como que uno, porque es tan grande el océano, pierdo el horizonte, y es una de las grandes problemáticas en investigación. Entonces, y sobre todo para aprender, vayan, tomen lo del TIF,
¿vieron los apartados? Y completen con lo más sintético posible. O sea, pongan, porque si no va a pasar esto, que, ¿vieron? Ahí hay una confusión. Entonces, toda esa parte, esa primera estructura, ya después la parte de análisis, conclusión, ahí se explayan todo lo que quieren, ¿sí? Igual que en marco teórico. Pero esto tan técnico, ¿cómo demuestro que realmente sé en investigación? Haciéndolo más concreto. ¿Se acuerdan que la profe les había puesto una clase sobre escritura académica? ¿Se acuerdan? Sí. Que era lo más difícil, ser sintético y concreto, ¿cierto? Bien. Sí. De última, después vemos, ¿sí? Pero eso, traten de... El trabajo no les pide introducción. ¿Por qué creen que no les pide introducción? ¿Por qué les pide ideas de entrada? Y porque si no sería mucho más largo. Bien, en una Más. tesis está la introducción, pero ustedes están escribiendo Sí, un proyecto concreto de un investigación. proyecto. Entonces son los elementos técnicos, todos los que pide ahí son los elementos técnicos. Entonces, si ustedes me ponen el elemento técnico ahí, da claridad, yo entiendo que ustedes ya comprenden conceptualmente el elemento técnico. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? A ver, a partir de lo que hablamos recién. Vamos a Profe, cruzar las perdón. producciones y se las van a corregir ustedes. Sí, Maxi. Profe, yo le consulto porque tengo anotado lo que piden el TIP Ah, y empieza con los autores, área de conocimiento, programa, tema. como No programa. anoté la idea. Yo no sé si se me pasó, no lo vi o porque no tengo el punto ideas. Ahí voy. No, idea, no, es idea de investigación. Acá está. Es autores, área de conocimiento, programa, tema, ¿Ustedes quiénes son los situación, problema. autores? ¿Quiénes son los autores? No, somos Nosotros. nosotros, sí, sí, Ustedes, pero bien. No, no, digo pregunto por las dudas. Bien. Área de conocimiento, ¿sí? claro. Se refiere a Ahí el esto. objeto. Sí, sí, Ah, está. bien. Pero yo le pregunto en dónde entraría ideas, porque usted preguntó que cómo empieza y Diego le Ah, respondió perdón, idea, usted perdón, le dijo que perdón. No, es bien. que me confundí. Diego El dijo tema ideas. sería. Es esto, el tema. El tema es la Ah, idea. está. Pero Ah, ahí dijo está, ahora idea sí. y en realidad es lo mismo. ¿Bien? Sería la Tema. problemática, la idea sería la problemática, ¿no? La idea no sería la problemática en sí, sino es como más abstracto, como más, ¿viste, Yanni? Como un poco lo que dijo Diego, o sea, que leyó, pero como que es una partecita. O sea, la idea es como el problema, pero más abarcativo, más Que con la difuso. introducción. Ah, está. Lo que pasa Pero no que es largo, chicos. Son todas cosas cortas. Sí. la idea a nosotros se nos superponía con las preguntas de investigación. Y pero nada que ver una cosa con otra. Son elementos totalmente distintos. Miren. Tiene una lógica. ¿Vieron esta presentación? Tema o idea. Lo que pasa es que idea lo vimos en las clases, porque teóricamente también se le llama así. No importa, son sinónimos, ¿sí? Pero normalmente en investigación a este aspecto técnico se le llama idea. La lógica de esto, miren, tema, situación, objetivos. Acá la profe no les pide las preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque se supone que una suplanta a la otra. Yo les pido los objetivos, las preguntas y los objetivos para que les sea a ustedes más fácil porque poder construirlo, porque por ahí todo esto depende de lo que se pide. Yo puedo presentar una tesis en algún lugar o una investigación y me van a pedir las preguntas y no los objetivos, ¿se entiende? Pero bueno, a lo que voy es que esta lógica va de lo general, ¿vieron? Lo más abarcativo, más grande, a lo específico, es como que va afinando y concretizando lo que voy a investigar, ¿se entiende? De lo general a lo específico sería. Entonces el tema vendría siendo como la idea más grande, digamos, de lo que es la investigación. Que yo no necesariamente planteo el problema, sino que digo, bueno, la discapacidad, ¿no? En las clases de educación física escolar ya es una idea, ¿bien? Y yo no estoy, digamos, estoy armando un tema, no un problema de investigación. Después la situación problemática, supónganse que diga, bueno, los profesores de educación física en la actualidad no están sabiendo responder o logrando responder a las necesidades de la enseñanza en discapacidad o a las diferentes capacidades, bla, 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 bla. ¿Bien? O sea, como que anclo ese tema, le doy un anclaje en una realidad temporal y actual, que me genera la problemática. Tiene que haber una problemática. O no, la falta de conocimiento también es problemática. Y los objetivos, bueno, acá la profe no me da cuenta, la profe les da una estructura
técnica, fíjense. Verbo en infinitivo, variable, unidad de observación. ¿Bien? Unidad de observación. Justo lo que hablamos antes. No me he dado cuenta que estaba, o no me acordaba. Contexto de delimitación. Esa es la construcción técnica. ¿Bien? Que tienen que tener. Tanto para la pregunta, nada más que, ¿cuál es la diferencia? El verbo en infinitivo, ir, analizar, indagar, ¿sí? Describir, lo que sea, determinar, bien, explicar. La diferencia con la pregunta, obviamente no va un verbo, sino quiero saber, bueno, eh, cómo se describen, ¿no? Eh, ¿Cómo se describe el accionar docente frente a las distintas capacidades? Esa sería una pregunta de investigación. Entonces yo pongo el objetivo, describir el desempeño docente frente a las capacidades distintas o diferentes. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Esa objetiva, esa que me pregunto, las preguntas de investigación es lo que yo me pregunto, que quiero saber. Ay, ¿esto cómo sucede? Ay, ¿por qué pasa esto? ¿Bien? Esas son las preguntas de investigación. Lo que me lleva desde la curiosidad. Y el objetivo, digo, bueno, quiero saber esto, bueno, ¿qué voy a hacer para hacer esto? Y simplemente cambio, le agrego un verbo en infinitivo, ir, y pongo todo el resto de la construcción de la pregunta, lo mismo. ¿Sí? ¿Y las preguntas de investigación tienen que ser solamente una o pueden ser varias? Bien, es importante la pregunta. Y a partir de esto, igual, anoten porque vamos a cambiar vamos a cambiar, digamos, vamos a intercambiar las producciones que hicieron recién y las van a ajustar ustedes mismos a lo de los compañeros. Miren, a ver, tienen que haber tantos objetivos de investigación como preguntas de investigación, ¿sí? Más o menos, ¿saben cuáles son los límites de cuántas preguntas u objetivos un proyecto debe tener? ¿O es viable? ¿Cuánto? No, ¿No no saben? recuerdo. No, no. Bien, a ver, esto no es, tiene una fundamentación desde la lógica, no es que hay una reglamentación, pero entre 3 a 5 objetivos, como mucho. ¿Y esto por qué? Pero profe, yo quiero 10 objetivos. Ok, presenten un proyecto con 10 objetivos, no se lo van a aprobar en ningún lado, ¿por qué? Y tengo un año para llevar a cabo esta investigación, no es viable, ¿entienden? Teniendo tantos objetivos, por eso nada más. Maxi, Profe, en cuanto a los objetivos, sí. eh, veo que en el TIF aparecen los objetivos, pero ¿ahí hace referencia a los objetivos generales o los específicos? Bien, muy bien. Objetivo, bien, Maxi. Un Claro, objetivo porque... general. Un objetivo Ah, general. claro, Y ahí, eso quería llegar. y ahí se desglosan los objetivos específicos. Y de ahí Bien. serían cuatro más, por así decirlo. En total cinco. O puedo tener 5. No, no, puedo tener 5 específicos. Ah, Miren, listo, gracias, gracias. esto es así. Les agrego esto, es importante. Les agrego esto y pasamos a la parte para que se corrijan ustedes, aunque no nos queda mucho tiempo. Bueno, de última, lo pasamos y lo dejamos para la clase que viene. Miren, el objetivo general, como dice la palabra general, tiene que, ¿vieron esta construcción? De Sí, esta relación de las dos variables de mi problema de investigación. En mi objetivo general tienen que aparecer las dos variables de mi investigación. Y el anclaje, ¿no? sí. El contexto que dice o de delimitación, el anclaje temporal y espacial. Ahora, en los objetivos específicos, aparecen otras, que yo le digo subvariables. Aparecen otras variables que yo le estoy dando en este proyecto menor peso, pero quiero observar. Por ejemplo, si yo quiero observar la participación de los estudiantes en las clases de educación física, en la escuela primaria, bla, 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 y bueno, la participación, ¿no? En las clases de los estudiantes en las clases de educación física. O la participación en las clases de educación física a través de los estudiantes, bueno, de los niños. ¿Qué voy a observar? Digo, bueno, a ver, también puedo observar la motivación, ¿cierto? Porque la motivación me parece que para mi criterio se relaciona con la participación. Entonces, bueno, objetivo número, o cómo es, puede ser la pregunta de investigación, cómo es la motivación o qué nivel de motivación tienen los niños, ¿no? Los estudiantes en las clases de educación física, o qué nivel de motivación hay en las clases de educación física. Bien, el objetivo será indagar, describir el nivel de motivación en las clases de educación física. Bien. Ahí aparece otra entonces variable que es la motivación, que no estaba en mi problema general. ¿Qué más? ¿Qué más puedo observar en la participación, además de la motivación? ¿Qué otras cosas se les ocurre? Y la participación.
Si el profe da lugar a la participación. Bien, el profesor promueve bien la participación, o sea, que el profesor ya, digamos, no es otra variable en sí, pero es como decir, bueno, sí, la variable sería el rol del profesor, ¿no? Que tanto da pie o cabida a la participación, pues es verdad que hay docentes que no dan participación y hay otros que sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué La otro? comprensión Que de los los alumnos se alumnos, sienten incluidos. Bien, la percepción de los alumnos o si se sienten incluidos, ¿sí? Es esto, cómo ellos se sienten frente a la propuesta pedagógica. Bien, ¿qué más? la ¿Qué otras variables? comprensión, ¿La qué? la comprensión, profe, que tienen los alumnos respecto a la planificación del profe, o sea, si dio resultados, si Bien, lograron entender o no, si les bien. resultó fácil o difícil. De última, claro, ahí puedo ver la percepción desde el aprendizaje. O sea, ahí las palabras lo utilizan como ustedes quieran. Yo siempre piensen que hay que llevar a un lenguaje formal, ¿vieron? O sea, es otra forma de escritura. Bien, también puedo pensar, se me ocurre, ¿no? Decir, o sea, la percepción, incluso podría pensar, o me gustaría saber qué percepción, qué piensan los estudiantes sobre la educación física. O sea, ¿no? O sea, ¿qué piensan desde la materia incluso? Entonces, fíjense, en un objetivo específico voy a evaluar el profesor, supónganse, frente a la participación, ¿no? A este objeto de estudio. Por otro lado, la percepción de los estudiantes frente a la propuesta pedagógica. O en otro, la percepción de los estudiantes frente a lo que es la materia de educación física. Bueno, no sé, ya sí lo que quieran. Pero vieron, en los específicos aparecen otras variables que yo en este momento le estoy dando menor peso, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, profe. Esto, chicos, para cuanti o Sí, quali. profe. Esta construcción no es la misma. Para la metodología ya viene después. La construcción técnica de esto es muy técnico. Profe, Sí, sí, Ángel, decime. una duda. ¿Y las preguntas en esa estructura del TIF, en qué partirían? No, acá no veo O que se sea, para que quede bien ordenado. bien, las preguntas siempre van acá arriba. ¿Sí? O sea, van acá arriba, digo, van antes de objetivos. Un Es como, objetivo. ¿viste cómo esto cascada? Es la idea, el problema, las preguntas, los objetivos y la hipótesis. Y después viene la fundamentación, la viabilidad, ¿sí? La justificación. La fundamentación lleva a la justificación. La fundamentación es el porqué de esto, por qué es tan importante para la humanidad que investigue esto, y la justificación para qué. Bueno, para beneficiar siempre tiene que traer un beneficio, si no, no tiene sentido investigar. Para mejorar las clases de educación física, supónganse, ¿no? Gracias, profe. Pero van acá. Sí, acá la profe no se las pide porque ya les digo, depende de las estructuras, pero me parece importante que ustedes sepan cómo construirlo, pues es más fácil y que conozcan todos los elementos de la construcción. Bien, fíjense, ¿ven? Fíjense que acá la profe no le está pidiendo fundamentación ni nada. De última, la pueden incluir en la situación problemática, ahí pueden incluir la fundamentación cortita. ¿Por qué y para qué? Porque es importante investigar esto, ¿no? Ahí en la situación problema podrían agregarlo. O si quieren lo ponen Listo, gracias. como un punto aparte, fundamentación, ¿sí? Como quieran. Bien. ¿Se entiende ahí un poquito más? Esto, copien esa estructura técnica porque es así. Esto tiene que ser así. Chicos, esto, a ver, si la ciencia a ver, tiene una estructura, por eso es el conocimiento científico. Entonces, toda esta parte es como muy técnica, ¿bien? Y yo sé que cuesta porque no, nos educamos desde otro lugar como más libre y llegan a esta instancia y dicen, pero ¿cómo otra vez? No, ¿cómo ajustarlo? Pero bueno, así es el proceso científico, pero me parece que es lógico para darle validez transparencia. ¿Vieron? Yo manejo recursos, ¿no? Económicos, y después paso, ¿no? Como hice todo esto, miren, gasté en esto. Bueno, acá lo mismo, tengo que dar fe y cuenta de todos los pasos, porque eso le da, la transparencia le da credibilidad a mi trabajo. Bien, se trata de eso, de darle validez a la ciencia. Profe, usted dijo que quizá con el tema de las investigaciones o de los proyectos de investigaciones íbamos a pasar lo que tuviéramos hecho con los otros grupos. ¿Será que se puede construir entre todos? Porque
si a nosotros, por ejemplo, el grupo de Maxi nos pasa su investigación para que nosotros lo corrijamos, quizás nosotros no estamos o no tenemos tanto el conocimiento como para decir si esto está bien o está mal, y capaz estamos dando una devolución errónea y no construye mucho. ¿Será Bien, que se puede, no sé si están de acuerdo los demás, en construir todos juntos, es decir, bueno, compartimos la pantalla de tal grupo y así nosotros vamos viendo si la idea está bien planteada, si los problemas de investigación están bien planteados? bien. Ahí hay Sí, dos si no temas. busquemos, si no podemos buscar y hacer un problema nosotros, todo en común en general y vamos paso a paso. Pero chicos, trabajen sobre el TIF, que es lo que tienen que, si no, hay cuestión Claro, de tiempo también. Lo que claro, dice por eso Diego exactamente. está genial, pero digo, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? El tiempo. Vos fíjate que yo tenía planificado y se nos va el tiempo. O sea, ¿sí? Entonces, ese es un tema, el tiempo. Otro tema, yo te voy a justificar por qué esto de cruzarse, digamos, los trabajos. ¿Cómo yo sé que algo está bien construido? Cuando otra persona X, fuera de mi proyecto, lo entiende. Lo lee y lo entiende. Exacto, lo entiende. Entonces, si los otros, el otro grupo entiende lo que yo quise construir, qué quiero, cuál es mi objeto de estudio, cuál es mi objeto de observación, cuáles son mis variables, cuál es mi recorte, cuál es mi justificación, todo eso, cuáles son mis objetivos, si lo entienden es porque hice perfecto mi trabajo. Es para eso digo. Y hay un doble proceso, porque uno cuando evalúa lo del otro también aprendes un montón, porque si no uno está pensando en lo suyo, ¿viste? Es muy difícil lo que pensamos, o sea, plasmarlo, darle objetividad en un papel. Es súper difícil, no estamos acostumbrados, pero es ese proceso, es un ejercicio. Ahí no sé si te justifiqué el... No, sí, está bien, profe. ¿Cómo vamos? Del 1 al 10. Pero la idea es eso, igual que vayan presentando quienes quieran, igual van, pero todos no vamos a poder, vamos a ir alternando. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil vamos? 10. Uno, porque recién arrancamos. Bueno, uno me dice 10 y el otro 1. 7. Un Ah, 7, estamos bro. bien, bro. Del 1 al 10 en términos de dificultad, Sí. siendo 10 lo más difícil y uno ¿Qué lo más tanto se fácil. comprende? ¿O cómo? Sí, ¿qué tanto se va comprendiendo? Y por No, cada vamos, caso vamos. que pasa va quedando, profe. Vamos puliendo. Bien, bien, genial. Miren, Sí, chicos, no vamos quiero, anotando. pero para que no tengan, a ver, esto es un proceso que nunca termina, literal. No. Entonces, nada, es cada día ir ajustando y se van aprendiendo cosas nuevas y van saliendo cosas nuevas, pero no hay nada. Nosotras con las profes tratamos de trabajar sobre la certeza, sobre lo concreto, digamos que lo que se mantiene y bien, pero de ahí es un mundo. Pero bueno, escuchen. Entonces, les voy a habilitar ahora para un foro, ¿sí? Para que suban esto, lo que hicieron hoy. Les voy a habilitar dos foros. Uno para que suban esta parte de problema o idea, por lo menos la primera parte del TIF, ¿vieron? Hasta objetivos. Eh, de ahí elijan un trabajo y bueno, y lo vemos la clase que viene si quieren o analícenlo la clase que viene a ver que si está a criterio de ustedes o qué devolución le darían, lo pueden hacer ahí mismo en el foro, ¿sí? Después voy a habilitar el otro foro para que suban los registros densos individuales, ¿ok? ¿Fueron llevando registro? Ok. Difícil, ¿eh? Sí, algo. Sí, algo me digo. Por Está bloque difícil, todo. ¿va? Miren, chicos, Igual se igual, puede ver la clase de nuevo. exacto, tienen la ventaja que tienen la clase grabada. Exacto, Maxi, Sí. muy bien. Muy bien. Hay buen observador. Bien, así que les voy a dejar esos dos foros para que suban. Y vamos a hablar de los registros densos la clase que viene. Si vamos a Profe, contrastar, una consulta. sí. ¿Lo sube uno del grupo o lo subimos todos los del grupo? No, uno solo del grupo, nada más. Pongan los Ok. integrantes del grupo y sí, el registro denso es individual, así que Sí, sí, eso sí. Profe, foto, le sacan foto y la eh, suben. ¿puedo Sí, hacer una pregunta, una sugerencia? por Yo con supuesto. respecto a esta parte del foro que vamos a subir, lo de los trabajos del grupo sería. Sí, sí. Le podemos dar una estructura como, no sé, un ejemplo, como está en el TIF. Usted nos pone, no sé, punto uno. Pongan acá Ah, ¿querés que área de te ponga el cos? conocimiento. Dale. ¿Querés que te ponga Algo, las así nos vamos consignas? guiando, claro, y ahí ya Dale. vamos sabiendo si está bien. Sí, yo siempre lo he hecho así en esta materia, siempre lo hice así. Así que lo que Ah, pasa Sí, es que como en viste, muchos foros nos hacen así, profe, nos suben una estructura y vamos respondiendo sobre esa. sí, Queda yo más, normalmente lo he más, hecho así.
Ujú. Sí, vamos agregando los elementos. Sí, sí, sí. Bueno, no hay ningún problema. Gracias, profe. No, igual les voy a poner las consignas del registro de ENSO y todo, les voy a poner las consignas por cualquier cosa. Así que bueno. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos. Que tengan linda Bueno, semana. Buenas noches, nos profe. vemos. Chao, chao, buenas Igualmente, gracias noches. por la Chao, paciencia. profe. Buenas noches. A vos.